Hola, el día de hoy hablaremos del pseudocódigo. En el temario de hoy hablaremos qué es el pseudocódigo, veremos sus elementos y también hablaremos de sus estructuras. Para empezar, ¿qué es el pseudocódigo? Bueno, el pseudocódigo es una manera simple de escribir paso a paso la lógica para resolver un problema determinado. Realmente, si todavía no has escrito en un lenguaje de programación, puedes empezar con el pseudocódigo. El pseudocódigo ayudará a que tu cerebro desarrolle la lógica del programa, a que domines esa lógica y puedas resolver cierto problema. Cabe resaltar que el pseudocódigo no tiene una sintaxis definida, lo cual quiere decir que uno lo puede hacer a su gusto. Sin embargo, el día de hoy les propondré una propuesta de pseudocódigo. En esta imagen, por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo de pseudocódigo, ¿no? Ahora hablaremos de sus elementos. Empezamos con los identificadores. En pseudocódigo, los identificadores son nombres que se utilizan para representar variables, constantes, funciones o cualquier otro elemento en un programa. Estos nombres ayudan a identificar y referirse a diferentes partes del código de manera más comprensible. Los identificadores suelen estar compuestos por letras, números y a veces por guiones bajos, pero deben seguir ciertas reglas y convenciones para ser utilizados correctamente. Por ejemplo, acá, si digamos queremos elaborar una variable que se refiere a la altura, como identificador podemos poner ALTR. Si queremos referirnos a horas, podemos poner HRS. O también hemos podido poner HOR, ¿no? Si queremos hablar del promedio final, podemos poner prom de promedio y una F mayúscula de final. Si queremos hablar, digamos, de un programa que se utilice la variable precio inicial, podemos poner pres y después guión bajo inic, ¿no? De inicial. Pero supongamos que tenemos una variable más extensa, ¿no? Examen parcial del curso de algorítmica. Podemos poner ex, guión bajo, p de parcial y guión bajo y algor de algorítmica, ¿no? Para que se entienda. Siempre se suele escribir en minúscula. Se puede usar guión bajo. Y lo importante es que deben ser palabras claves que identifiquen a alguna variable. Ahora seguimos con los tipos de datos. En pseudocódigo, el tipo de dato indica qué tipo de valor puede tener una variable, como números, texto o booleanos. Define cómo se almacena y manipula la información en el programa. En este caso tenemos 4 tipos de datos, ¿no? Los datos numéricos, los cuales se dividen en enteros y reales, ¿no? Nos referimos a tipo de dato numérico entero, a números que no tengan parte decimal, ¿no? Por ejemplo, puede ser el 4, puede ser un número negativo, 5, pero que no tiene que tener punto y algo no. Pero en cambio, si hablamos de un número real, claro, ahí sí tiene una parte decimal. Luego tenemos los tipos de datos lógicos, o también llamados booleanos. Estos tipos de datos nos pueden dar el resultado o bien verdadero o bien falso, ¿no? Un dato de tipo lógico puede ser una expresión lógica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos 5 es mayor a 4, esto sería un tipo de dato lógico. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta ya que este dato o bien puede ser verdadero o bien es falso. En este caso, 5 es mayor a 4, efectivamente, por lo que sería verdadero. Así nos podemos dar cuenta si es lógico, ¿no? Luego tenemos carácter. Y cuando hablamos de carácter nos referimos a una sola letra, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Pero también puede ser algún signo especial, ¿no? Por ejemplo, bueno, y en este caso
lo mostramos a través de una comilla, ¿no? Y en el caso de los tipos de datos alfanuméricos, hablamos de una cadena, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso del carácter, nos referimos a un solo carácter, a una letra, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, B, ¿no? Acá tenemos H, A, J, C, ¿no? Pero en el caso de los tipos de datos alfanuméricos nos referimos, puede ser una palabra, ¿no? Un nombre, ¿no? Por ejemplo, el nombre Pablo, el nombre Pedro, ¿no? Y también pueden ser, digamos, frases, ¿no? Por ejemplo, si ponemos a Viva Alianza, claro, acá se consideraría un espacio y también sería un alfanumérico, ¿no? O por ejemplo, y dale U, ¿no? Ahora seguimos con las variables. El valor de una variable puede variar en el transcurso del pseudocódigo. Esto es lo que caracteriza una variable. O sea, su valor nunca va a ser un valor fijo. Por ejemplo, si en nuestro programa queremos hablar del promedio final o de un sueldo mensual, hay que tener entendido que esta variable no va a tener un valor fijo. Puede tener un valor inicial y a medida de que pase por el código o de nuestro pseudocódigo que diga, va a tener otro valor. A eso nos referimos con variables. Cabe resaltar que las variables se declaran, ¿no? Y ahora tenemos las constantes. El valor de una constante se mantendrá fijo durante todo el pseudocódigo. Cabe resaltar que las constantes se definen. Puede ser, en este caso, las constantes no se suelen usar tanto, pero pueden ser valores que ya tengan un valor definido, ¿no? Por ejemplo, el valor de pi, 3.14, etcétera, o el valor del número de Euler u otra constante, ¿no? Pero mayormente se usan las variables en el pseudocódigo, claro. Como dije, las variables se declaran, mientras que las constantes se definen. Por eso, a veces en un programa hemos visto declaración de variables, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el siguiente diapositiva, que son las expresiones, ¿no? Cuando hablamos de expresiones hablamos de un conjunto de constantes, de variables y operadores con los que se realizan las operaciones y permite obtener un resultado, ¿no? Por ejemplo, si queremos expresar el promedio final, lo podemos expresar como el examen final más el examen parcial más la evaluación continua entre 3. Todo esto sería una expresión. Por ejemplo, sueldo 150 por horas de trabajo, ¿no? O el área de un triángulo pasa por altura solo. O sea, lo de acá sería una expresión, esto de acá también sería una expresión. Como hemos visto, la expresión tiene constantes. En esta primera expresión, ¿cuál sería una constante? 3. ¿Por qué? ¿Por qué sería 3 una constante? Porque 3 va a ser un valor fijo. Así que acá tenemos una constante. No, claro, hablamos de esta expresión, ¿no? También puede tener variables. Una variable, bueno, examen final sería una variable. Y por último, un operador, claro. La suma es un operador, ¿no? También tenemos la división, bueno, pero eso sería un ejemplo, ¿no? Como dije, tiene variables, operadores y constantes. Ahora seguimos. ¿Qué son los operadores? El operador es un símbolo que permite manipular los valores de variable y constantes. Tenemos tipos de operadores. Empezamos con los matemáticos, ¿no? Si queremos en el pseudocódigo expresar el operador matemático, digamos potencia, se lo expresa con doble asterisco. En el caso de la multiplicación, un asterisco. De la división real, un slash. En el caso de la división entera, la palabra div en minúscula. Y en el caso del residuo, mod. Y ustedes se preguntarán, pero yo no conozco qué es mod, qué operador, cuál es su objetivo. En este caso, mod se refiere a qué. Voy a dar un ejemplo. Si queremos, digamos que el programa dice 25 mod 4. ¿Cuál es su valor, no? Nosotros no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una división, ¿no? 25 entre 4. Acá sería 4 por 6
24. Entonces nos sobraría 1, ¿no? Entonces este 1 sería el residuo, o sea, sería el resultado de 25 mod 4, ¿no? Este sería el residuo, ¿no? Bueno, ahora seguimos. Otra cosa es que los operadores con igual nivel, digamos que estos operadores con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha, ¿no? O sea, entre estos tres categorías, si supongamos, ¿no? Tenemos 5 más 4 elevado a la 2 entre 6 por 4, tendríamos que primero elegir cuál de estos tres está en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendremos que empezar con la potencia, ¿no? Entonces, primero tendríamos que resolver la potencia, o sea, esto de acá. Una vez que lo resolvemos, seguimos con los operadores de segunda categoría, ¿no? Tenemos el asterisco y tenemos el slash que está acá, ¿no? La división. Entonces, pero como son de la misma prioridad, son del mismo nivel, entonces empezaríamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces empezaríamos luego con este, y cuando tenemos el resultado de acá, terminaríamos con el asterisco, ¿no? De acá, y tendríamos un nuevo resultado, ¿no? Y ya al último procederíamos con la suma al final, ¿no? Y esto ya nos daría el resultado final, ¿no? O sea, en otras palabras, empezamos con la potencia, luego seguimos con la división, luego por una multiplicación y luego al final con la suma. Y así se resolvería. Luego tenemos los operadores de asignación. ¿A qué nos referimos con operadores de asignación? Bueno, el operador de asignación en su código es esta flechita, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Esta flechita, ¿no? ¿Y para qué se usa? Se utiliza para asignar un valor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una variable, la variable tenemos promedio final, podemos asignarle en nuestro programa el valor de 0, ¿no? O podemos ponerle otro valor o una expresión, etc., ¿no? Entonces lo que quiere decir es que al promedio final se le va a asignar este valor, ¿no? 0. Seguimos. Ahora tenemos operadores de relación. Bueno, en este caso acá vemos operadores de relación. ¿Cuál sería? Mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual y diferencia, ¿no? En este caso diferencia se expresa así, ¿no? Claro, y acá también mayor igual, ¿no? También se expresa así. Ponemos mayor y después el igual, ¿no? Claro, en matemáticas se expresaba así, ¿no? Pero ahora en pseudocódigo cambiaría, ¿no? Es decir, en matemática, ¿no? Pero ahora cambia. Por eso lo vamos a borrar. Y bueno, los operadores de relación son empleados para comparar dos o más valores. Su resultado produce valores como verdadero o falso. Tienen el mismo nivel de prioridad. O sea, todos ellos tienen el mismo nivel de prioridad. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 5 menor a 7, ¿no? Acá el menor sería un operador de relación, ¿no? Acá el igual, ¿no? Y acá el diferente, ¿no? El diferencia. Entonces, como vemos, se usa para comparar dos o más valores, ¿no? Luego tenemos los operadores lógicos o booleanos, ¿no? En este caso tenemos y, o y not, ¿no? Empezamos con y, ¿no? Por ejemplo, en el caso de y, o también llamado and, ¿no? Voy a ponerlo acá para que no se nos olvide. En el caso de y, que también puede ser and, en el caso de o también puede ser or, ¿no? En el caso de los lógicos, los lógicos en este caso se usan para comparar dos valores lógicos, ¿no? O sea, dos valores que pueden ser verdaderos y falsos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un valor 1 que es verdadero y nuestro otro valor 2 que es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si tenemos un valor verdadero y el otro falso, va a salir falso.
Si tenemos uno falso y otro verdadero, va a salir falso. Y si tenemos los dos valores falsos, nos va a salir falso. En el caso de O, si tenemos un valor verdadero y otro verdadero, verdadero. Si tenemos un valor verdadero y falso, nos queda verdadero. Si tenemos un valor falso y otro verdadero, nos queda verdadero. Y si tenemos dos valores falsos, nos va a dar como resultado un valor falso. Y en el caso del NOT, o también llamado no, si tenemos un valor verdadero, nos va a dar falso. Y si tenemos un valor falso, nos va a dar verdadero. Entonces, son empleados para comparar dos valores lógicos, ¿no? Como lo dije. Su resultado produce valores como verdadero y falso. Y los tres tienen el mismo nivel de prioridad. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? La variable num mod 2 igual a 0, ¿no? Acá, si nos damos cuenta, acá hay, este es un valor lógico, ¿no? Un valor lógico 1. Y acá tenemos otro valor lógico 2, ¿no? Entonces, como dije, se sirve para comparar los valores lógicos, ¿no? Y acá tenemos un operador lógico, que es el O, ¿no? Y así prácticamente se usa. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿cuál sería la prioridad entre estos cuatro tipos de operadores? Bueno, en este caso, primero tendremos que empezar con los operadores matemáticos, ¿no? Los que dije, ¿no? Asterisco, de multiplicación, doble asterisco, de potencia, eso es suma, resta, etc., ¿no? Después seguimos con los operadores de operaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? A mayor, menor, mayor, igual, etc., ¿no? Y después, bueno, luego tenemos los valores lógicos, los operadores lógicos, ¿no? Que nos referimos al o, y, o no, ¿no? Y por último tenemos la asignación, que era la flechita, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos tenemos una variable que se llama preposición, ¿no? Vamos a ponerle su flecha de asignación. Y vamos a ponerle 5 más 4 es mayor a 8 y 6 es diferente de 4. Entonces, si nos damos cuenta, si yo pregunto con cuál operador empezaríamos, tendríamos que empezar con los operadores matemáticos. O sea, nos referimos a 5 más 4 y nada más, ¿no? Ya está, matemático. Luego seguiríamos con los operadores relacionales. O sea, donde hay operadores lógicos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay un operador lógico, ¿no? El más. Y acá también, ¿no? Acá está el operador diferente, ¿no? Entonces seguiremos con estos. Luego, con los operadores lógicos. O sea, con o, y no. Entonces, tendríamos que darnos cuenta, y acá el operador lógico sería el y, ¿no? Acá tendremos que comparar estas dos expresiones. Y por último, la asignación, ¿no? Una vez que ya tenemos el valor, o bien sea, en este caso 5 más 4 es 9, 9 mayor a 8, estaríamos hablando de verdadero. Y en este caso 6 diferente a 4 sería falso, ¿no? Entonces, verdadero y falso nos daría igual a falso. Entonces, preposición va a tener el valor de falso. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.